Tras un año desde el lanzamiento del proyecto, Colo-Colo dio a conocer cómo será el nuevo Estadio Monumental. Este proyecto ambicioso promete transformar el recinto en un referente para el fútbol sudamericano, dotado de tecnología de vanguardia, mejorando su infraestructura y cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Aunque en su momento fue un estadio de vanguardia, en la actualidad el recinto sufre de unas instalaciones que se han degradado al paso de los años. Esta renovación representa el compromiso de Colo-Colo con la modernización de sus instalaciones en el inicio de su segundo siglo de existencia, donde buscará aumentar su capacidad y convertirlo en un lugar ideal para eventos masivos y deportivos. Con este enfoque que mezcla tradición, identidad y modernidad, se proyecta un monumental que no solo honrará los 100 años de historia del club, sino que también marcará un antes y un después en la infraestructura deportiva en Chile. Por cierto, en el canal ya hay un video donde hablo de la remodelación del estadio de Universidad Católica, por si quieren verlo. Si les gusta mi contenido y quieren apoyarlo, pueden hacerlo enviando cafecitos. Eso me ayudaría a dedicarle más tiempo a subir más videos al canal. El Estadio Monumental fue inaugurado en 1975 y cuenta con una capacidad para 47.000 espectadores. El estadio es la casa de Colo-Colo, recinto que ha albergado jornadas inolvidables para todos los hinchas del Cacique, como también para Chile. Ha sido sede de la selección chilena en el proceso de clasificatorias, como también ha sido parte de la Copa América disputada en el país. El Estadio Monumental pasó de un estadio moderno para la época a contar con instalaciones de nivel muy precarias. Esto por las constantes quejas de los asistentes que van al recinto, tanto de partidos de la selección chilena y de hasta los mismos hinchas del Cacique que se quejan por el estado de los baños, del sistema de seguridad y donde algunos sectores no se logra ver bien el campo de juego. Las mejoras en el estadio de Colo-Colo representan una gran deuda pendiente que la dirigencia planea saldar con este nuevo plan de remodelación. El Monumental nunca ha pasado por una modernización de este nivel. Sus deficiencias estructurales y de visibilidad, sumadas a los recientes incidentes de seguridad, hacen que esta transformación ya no sea solo una idea ambiciosa, sino una necesidad urgente para el futuro de Colo-Colo. Entre las características más destacadas de la remodelación, se incluye un aumento significativo del aforo, que alcanzará las 60.000 personas distribuidas en 3 zonas. Además, el diseño contempla la creación de 100 palcos y más de 1.000 localidades de lujo, elevando considerablemente la capacidad y comodidad del recinto para los fanáticos. Estará techado por completo y se mejorarán los accesos y estándares de seguridad al nivel internacional. Una de las ideas más llamativas es la construcción de una arena multipropósito de 3.000 a 4.000 personas, ubicada en el espacio que quedará entre la estructura actual y la nueva. Esta instalación servirá como un centro deportivo para que todas las ramas del club desarrollen sus actividades y para la realización de diferentes espectáculos. Los nuevos sectores del estadio estarán divididos en 7 áreas techadas que atenderán diferentes tipos de público. El nivel inferior tendrá 15.472 personas con asientos premium, VIP y generales, mientras que las galerías tendrán una capacidad de 5.290 personas en Arica inferior y 5.897 en Arica superior. El nivel flexible contará con 6.696 personas, mientras que los 100 palcos VIP albergarán a 2.084 personas. Un detalle exclusivo es el sector destinado a familias en Cordillera, así como un área de picnic en la entrada del estadio, y espacios multifuncionales en el sector Océano, como salones tipo búnker. La instalación tendrá un diseño sin codos, lo que permitirá visibilidad total desde cualquier punto del estadio, y la mejora en accesos, conectividad y experiencia para los hinchas del Cacique. También se anunció que implementarán un nuevo sistema de seguridad, el cual impedirá que ocurran episodios como el reciente ingreso de barristas al campo de juego en pleno partido con Fortaleza, donde se eliminará las rejas y se pondrán desniveles de 4 metros para evitar el ingreso no autorizado al campo de juego. Otro de los aspectos destacados del proyecto es su inspiración en la cultura mapuche. El arquitecto a cargo, Carlos de la Barrera, explicó que el diseño está basado en el guillatún, una ceremonia espiritual que representa la unión y la fuerza de la comunidad. Este ambicioso proyecto del Estadio Monumental no solo refleja los sueños y aspiraciones del club, sino también una mejora transformadora para el espectáculo del fútbol en Chile, prometiendo un futuro brillante para el Cacique y sus fanáticos.
El proceso de remodelación dependerá si Colo-Colo decide cerrar todo el estadio o hacerlo por secciones. De acuerdo con las palabras del arquitecto que realizó la maqueta de la remodelación del estadio, este tiene dos posibles plazos. En la eventualidad de que se cierre el Monumental, el plazo es de 2 años y medio para que estén terminadas las obras, aunque ello significaría que el Cacique deberá esperar incluso hasta 2028 para volver a jugar en su estadio y durante ese tiempo buscar un nuevo estadio para hacer de local. En el caso de que se decida seguir jugando en el Monumental, todo tardaría un poco más. Colo-Colo deberá esperar hasta 2030 para que estén listas las obras y jugar en un recinto terminado. Esto porque las renovaciones en el estadio tardarían 4 años para dejar todo habilitado. La dirigencia del club ya ha dicho que la idea es permitir que el equipo no pierda su localía, garantizando que Colo-Colo continúe jugando sus partidos en casa durante el proceso de remodelación. Aunque no se descarta la opción de jugar en otro estadio, en este caso el equipo elegiría al Estadio Nacional por su capacidad para jugar mientras se realizan las mejoras al Monumental. Actualmente la dirigencia de Colo-Colo está en la etapa de desarrollo del anteproyecto para una evaluación más detallada de la viabilidad y planificación, así como posibles cambios en el proyecto de remodelación. Además, el club deberá entrar en la parte más difícil, el financiamiento, que por sí sola no podría llevar a cabo la renovación. La inversión estimada para este ambicioso proyecto asciende a más de 100 millones de dólares, aunque algunos analistas han dicho que la remodelación podría costar hasta 180 millones de dólares. Algunos ponen de ejemplo al nuevo estadio de la Universidad Católica, donde la dirigencia de los Cruzados estimaba una inversión de 30 millones de dólares para su moderno recinto. Pero a medida que ha avanzado las obras, la inversión ha ido aumentando y ya estaría por los 50 millones de dólares. Para hacer viable esta suma, la dirigencia planea implementar un acuerdo de naming rights, siguiendo el modelo adoptado por la Universidad Católica y otros grandes clubes internacionales, lo que permitiría vender los derechos del nombre del estadio a una marca patrocinadora, por lo cual el Cacique deberá entrar en el proceso de licitación para que las empresas interesadas en colocar su nombre en el estadio puedan hacer sus ofertas al club chileno. Otras de las vías de ingreso para pagar la remodelación serían la venta de los nuevos asientos y los nuevos palcos que tendrá el estadio. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la remodelación del Estadio Monumental de Colo-Colo? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.